pues hace unos años en la feria que no tenemos conferencias y volvemos al ciclo con posiblemente la mejor que podíamos tener. Desde el punto de vista de la geología es una pasada y estamos en una feria de minerales, o sea, de minerales nos vamos a hartar, que es a lo que hemos venido. Bueno, pues estáis aquí porque sabéis que la conferencia sobre la geoda de Pulpí. Tenemos con nosotros al doctor Fernando Palero, posiblemente la persona que más sabe, entre muchas cosas, de la geoda de Pulpí. Y nada, vamos a disfrutar de esta presentación. Nos va a contar la geología de la mina, la geología de la geoda, cómo se formó, cosas del descubrimiento, ¿vale? Y para eso luego nos contarán detalles de ese día que a todos nos hubiera gustado disfrutar. Los propios descubridores, los tenemos aquí. Les hemos invitado, han venido todos. Bueno, todos nos falta uno de los miembros, solo uno. Pero bueno, tenemos prácticamente toda la representación y creo que va a ser una conferencia memorable, ¿vale? La vamos a grabar para poderla disfrutar luego. Gente que nos ha llamado que quería que lo hiciéramos en streaming, no podemos. Pero bueno, habrá forma de verlo, ¿vale? Bueno, pues que la disfrutéis, que creo que va a ser magnífica. Pues buenas tardes, lo primero, y agradecerle su presencia aquí para escucharme. Quiero empezar, como veis ahí en la presentación, están los nombres de las 6 personas que estábamos cuando hallamos la geoda. Yo hablo en nombre de todos ellos, en nombre de los 6, ¿no? Y bueno, al final, como ha dicho Santos, pues compartiremos la mesa con todos ustedes y responderemos a las preguntas que quieran. Muy bien, pues un poco el motivo de hacer esta conferencia es que se ha celebrado el 25 aniversario de aquel hallazgo. Precisamente fue en el largo puente de la Constitución, que hay en diciembre, que aprovechábamos para ir a ver yacimientos por España. Como éramos de distintos puntos de la península, pues nos juntábamos en algún sitio, todos aficionados a la minería y a la mineralogía y a la geología. Y como digo, en este puente, que además era muy señalado para nosotros porque estaba Santa Bárbara también, que es el día 4 de diciembre. Entonces normalmente juntábamos, como trabajábamos en el sector minero, varios de nosotros, juntábamos ahí un larguísimo puente. En esta ocasión, en 1999, que fue cuando ocurrió este hecho, pues Santa Bárbara, quiero recordar que cayó en sábado. O sea, no nos sirvió para el puente, pero sí eran esas fechas. Y como tal, pues en el Ayuntamiento de Pulpí nos invitaron a hacer esta celebración del 25 aniversario, y es la imagen que tienen ustedes ahí ahora mismo con el alcalde y el concejal de Cultura y Geoda, que así se llama su cargo, del Ayuntamiento de Pulpí, ¿no? Bueno, ¿por qué andábamos por ahí? Pues como digo, en la década de los 90 nos juntábamos, íbamos a ver frecuentemente por la zona sureste, ya que es una zona con muchos yacimientos muy interesantes, y destacaba pues la mina rica. La mina rica habíamos aprendido cómo entrar en ella y estábamos viendo muchas cosas muy interesantes, además pues de una mineralogía realmente muy llamativa. Siempre en aquella época teníamos una revista que se llamaba Bocamina, que yo supongo que muchos de ustedes conocen, que los yacimientos más destacables, donde veíamos que había cosas significantes, tanto desde el punto de vista geológico como histórico, como mineralógico, pues hacíamos un artículo. Y la mina rica pues reunía todos los ingredientes, y entonces estábamos enfocados sobre todo en ella para sacar en breve pues un artículo. Cada vez íbamos mejorando más la parte científica y tal, pues un buen artículo de la mina rica que se lo merecía. Bueno, esta mina, como digo, pues era muy llamativa para nosotros por, primero, la mineralogía. Había, bueno, desde texturas muy espectaculares, como los hierros estos bandeados que vemos aquí, llenos de geodas con barita, celestina, cristales de yeso. También estructuras mineralógicas muy interesantes, como aquí vemos galena argentífera con sulfosales bordeando, y todo relleno de anquerita. Y bueno, y algunos especímenes realmente pues maravillosos,
como es ese que muestro en la imagen. Creo que se ve bien, ¿no? Sí, suficiente. Bueno, realmente nos llamaba mucho la atención la asociación que había en esta mina de una celestina fibrosa y yeso cristalizado encima, ¿no? Había piezas, pues como esta que ven ustedes ahí, donde las agujas de celestina atraviesan el cristal de yeso y era, vamos, no voy a decir que fácil encontrarlos, pero había bastantes y eran muy, muy llamativos. Bueno, en cuanto a la geología, pues había unas estructuras espectaculares, como ese pliegue que ven ahí, plegando precisamente una capa de carbonatos de hierro. La mina principalmente se explotó en su día para hierro. Estructuras de cizalla, de tectónicas espectaculares, como la que ven ahí. Vamos a ver que estamos en un dominio geológico, el de las Béticas, muy, desde el punto de vista tectónico, muy activo, vamos a decir, con muchas estructuras, y en particular en esta zona de lo que es la costa almeriense murciana. Bueno, además dentro de la mina veíamos que había muchos episodios de mineralización, y en la mina rica una de sus peculiaridades es que muchas de estas mineralizaciones se pueden ver juntas, ¿no? Y las relaciones temporales que existen entre ellas, ¿no? Entonces esto era un aliciente geológico y para entender la evolución metalogénica de lo que es las cordilleras béticas muy, muy importante, ¿no? Entonces aquí vemos pues una veta de varita que contiene también sulfuros, cortando a lo que es una masa de siderita. O sea, tenemos una relación clara de que la varita es posterior a la siderita. Luego teníamos también pues rellenos filonianos con la celestina hacia los bordes, el yeso selenítico en el centro, bueno, y con unas paragénesis bastante curiosas. Y ya un aliciente añadido pues fue el hallazgo de la gran geoda, ¿no? El hallazgo, me gusta decir más que descubrimiento, hallazgo, porque descubrimiento yo entiendo que es algo que uno busca, ¿no? Y descubre, ¿no? Y esto realmente fue casual, ¿no? Como casi siempre ocurre con estas cosas, ¿no? Fue precisamente la inquietud de uno de los miembros de aquel grupo que andaba para arriba y para abajo, Efrén, pues el que vio una pared que era esa con mucho yeso selenítico y estaba casi todo cubierto porque había unas placas que apenas dejaban ver lo que era por detrás la geoda. Bueno, aquel descubrimiento para nosotros, he hecho descubrimiento, me ha dicho, aquel hallazgo, para nosotros, pues, bueno, fue muy interesante, muy atractivo, pero era un aliciente más en la mina. Precisamente un problema que tuvimos es que nosotros no supimos ver la importancia de aquel hallazgo, cosa que vieron gente que vino después. Nosotros, en principio, pues, no lo dimos más, y pensábamos volver, evidentemente, lo normal, pues, esto lo cuentas, hemos encontrado una geoda muy grande, y tal, es muy bonita, y eso, pero no supusimos lo que era de verdad la importancia de aquello. Pero sí hubo gente que vino después que se dio cuenta y salió en El País publicado, pues nosotros fue en diciembre del 99 cuando se halló, y en El País del 10 de junio del 2000, pues salió publicado. Aquello, desgraciadamente para nosotros, nos acarreó un montón de problemas, porque lo primero se nos apartó totalmente de la mina rica, casi se nos prohibía ir, se nos acusaba de expoliadores, de todos los males habidos por haber, y a mí lo que más me fastidió de todo, nos llamaron neomineros, ¿no? Neomineros cuando yo era el geólogo de la mina de Almadén, llevaba como ya 15 años trabajando en Almadén, Gonzalo García, que luego le verán por ahí, pues trabajaba ya en Tolsa como ingeniero de minas, que es. Y bueno, y el resto, pues una experiencia en minas, que quien nos llamó neomineros, vamos, no nos llegaba ni a la suela del zapato, pero nos costó pues eso y muchos disgustos. Bueno, viendo lo que estaba ocurriendo, nosotros quisimos dar a conocer lo que ya sabíamos de la mina rica, antes que estas mentes pensantes nos sacaran cosas que luego no eran así. Y sacamos en nuestra revista Bocamina pues un artículo que estaba bastante inconcluso desde la parte científica, pero bueno, ya podíamos mostrar lo que era la mina rica, ya tenemos algo de idea de lo que era la geología de la mina rica y contar lo que era la verdad de cómo se había encontrado aquello, porque evidentemente también hubo quien se apuntó el tanto de que había encontrado la geoda, ¿no? Yo le llamo, no voy a decir el nombre, pero lo llamo el gran descubridor, ¿no?
Bueno, afortunadamente pasaron los años y yo empecé a colaborar en el equipo de investigación del profesor Juan Manuel García Ruiz, del CSIC de Granada, que se dedicaba, este es un hombre dedicado a cristalografía, a crecimiento de cristales, todo lo que es la formación de cristales, y este se había metido de lleno en la formación de los cristales gigantes de yeso, porque apareció la noticia del descubrimiento de en la mina de Naica, de la gran cavidad que ven ahí la imagen. Bueno, las investigaciones del profesor García Ruiz culminaron con la edición de este documental, que si no lo han visto se lo recomiendo encarecidamente porque van a disfrutar muchísimo viéndolo, y además ya es de libre, se puede bajar directamente desde internet, ¿no? Bueno, pues como digo, gracias a empezar a colaborar con él en este tema de Naica, también algo en lo de Pulpi, pues me integré en su equipo y a partir de ahí pudimos, digamos, renacer de nuestras cenizas como el ave fénix. Bueno, de estos trabajos, pues al final pudimos culminar lo que era la investigación de la mina Rica y publicamos en el 19 en Geology, que es una de las revistas de más alto impacto que existe en el planeta sobre geología, y además fue tan interesante el artículo, le pareció a los editores de Geology, que pusieron en la portada de la revista una foto de la geoda de Pulpi. El siguiente artículo que hicimos se publicó en el Boletín Geológico y Minero en el 2020 y también fue un artículo con una acogida fantástica, tanto es así que nos dieron el premio Manuel Fernández de Castro al mejor artículo publicado en ese año en el Boletín Geológico y Minero. Bueno, como pueden ver, pues afortunadamente esto también sirvió para colocar a cada uno en su lugar y que desde el Ayuntamiento de Pulpí también se reconociera quiénes eran los que realmente habían hallado la geoda y muy especialmente al que primero la vio, a Efrén. Bueno, vamos, después de esta introducción de un poco lo que fue aquello, voy a entrar ya en lo que es la mina Rica, ¿no? Y lo primero vamos a situar, ¿no? La mina Rica pues está en el noreste de la provincia de Almería, casi colindando con Murcia, o sea, está casi más cerca a Águilas que Pulpí, porque la mina está al lado de una aldea, de una pedanía, que es la de Pilar de Jaravía, que está aquí, y a los pies de la Sierra del Aguillón, que es un primer relieve que hay desde la costa. Aquí está San Juan de los Terreros, que lo sonará, y bueno, y las playas de San Juan de los Terreros, ¿no? De hecho, desde San Juan de los Terreros pues se ve la Sierra del Aguillón y lo que es las ruinas de la mina Rica y lo que hay ahora mismo de centro de recepción de visitantes y demás para la visita. Bueno, desde el punto de vista geológico, pues nos encontramos en pleno núcleo de las Béticas, y en una zona donde hay un arco que se conoce como el Arco de Águilas. Las estructuras geológicas pasan de una dirección este-oeste a casi norte-sur. Justamente en ese centro, vamos a decir, del arco es donde está la mina Rica. Es una zona de geología bastante compleja, donde todos sabemos, ¿no?, que las Béticas es resultado de la colisión del continente africano con la placa euroasiática, ¿no? Lo que pasa es que es una zona donde después de esta colisión pues ha habido una tectónica muy compleja, extensional incluso, o sea, después de chocar las dos placas, luego se han roto, y lo que es el mar de Alborán, pues es una zona realmente en extensión en ese momento. Esto que supone que después de ese apilamiento de mantos, ¿no?, cuando se forma en sí lo que es la cordillera, hay una tectónica posterior muy importante, ¿no? Entonces, esta tectónica posterior precisamente está muy relacionada con la formación de los yacimientos minerales que hay en las Béticas. No voy a entrar mucho en esto que es pura geología y geología estructural, que es más árido, digamos, una parte más árida, pero sí entender esto porque es importante para luego entender cómo es la mina Rica y cómo se ha formado la mina Rica, ¿no? Hace unos entre 14,5 millones de años y 11 millones de años, en lo que se llama el periodo serravaliense, había un campo de esfuerzos, que esto digamos está aplastando la zona
con ese sentido, o sea, una dirección aproximadamente noroeste-sureste, y se generan cizallas. Cizallas son zonas de roca sometidas a un par de fuerzas opuestas que se está aplastando, ¿no? Entonces, en ese régimen se generan una serie de fracturas que son pues todas estas rayas que están pintadas aquí, ¿no? Cada raya, este tipo representa un sistema de fracturación que tiene unos movimientos. Esto nosotros los afloramientos los podemos ver, ¿no? Bueno, este campo de esfuerzos va cambiando ligeramente a posición un poco más norteada en el tortoniense y en el mesiniense. El mesiniense le sonará también mucho por lo que se habla de la crisis mesiniense, que es cuando el Mediterráneo invade buenas partes de estas áreas y genera un clima bastante árido, pues depósitos evaporíticos importantes, ¿no? Bueno, los sistemas de fracturación realmente se han generado antes, en este periodo, hace unos 14 millones de años en el Serravalense, pero después estas mismas fracturas se reactivan con otros movimientos diferentes en el tortoniense y en el mesiniense, ¿no? En el mesiniense, además, está muy relacionado con un vulcanismo, que es el del Cabo de Gata, que se llama en general en toda la zona sureste de la península, que eso ocurrió pues hace unos 5,5 millones de años. Bueno, estamos en una zona, como digo, de geología muy complicada y es básicamente un corredor de cizallamiento, estos que he hablado. El azul representa el Serravalense, hace 14 millones de años, con reactivaciones mesinienses, que son los rojos, una gran falla que es la de Cocón Terreros. Esto es lo que precisamente provoca ese arco en las cordilleras béticas. Lo que vemos sobre el terreno, pues esto es la falda de la Sierra del Aguillón, son pues como unos grandes lentejones de rocas carbonatadas, que son las que están mineralizadas. Esto es lo que sería la vista en planta, y esto es lo que vemos sobre el terreno. Esto lo deducimos todo de la geología. Bueno, en relación a la metalogenia, como he dicho, en las béticas hay muchos tipos de yacimientos y una peculiaridad de la mina rica es que tenemos hierro, plomo, plata, bario y estroncio. Hay muchos yacimientos de estos, pero en las béticas, una mina actualmente que está muy renombrada en la zona es Alquife, esa es solo de hierro, ¿no? Otras son de barita solo, otras son solo de estroncio. De hecho, ahora están de moda los minerales críticos, pues el único país productor de estroncio de Europa es España, con las minas que hay en Granada, ¿no? Pues todo esto son las béticas. Bueno, pues en la mina rica encontramos muchas de estas mineralizaciones juntas. Podemos estudiarlas, ¿no? Lo cual es un aliciente muy, muy atractivo. Bueno, visto este encuadre general, vamos a hacer unos pequeños apuntes históricos de la mina. Bueno, la primera noticia que se tiene es a mediados del siglo XIX, en relación con el descubrimiento de los minerales de plomo argentífero en la Sierra Almagrera, que está muy cerca de esta zona. Hubo un boom minero en todo el sureste prácticamente, y aquí también pues, se pusieron muchas concesiones mineras. En esta zona concretamente es en 1870 cuando se tiene conocimiento de las primeras concesiones que se destinaron para mineral de hierro y de plomo. En el 74 se anuncia el descubrimiento de una gran masa de mineral de plomo argentífero, seguramente todo esto al eco de lo de Sierra Almagrera. Hubo mucha especulación, aquí a lo mejor hubo algo de mineral argentífero, pero seguramente no fue tan grande como se decía en la noticia, ¿no? Entre 1890 y 1922 es cuando la mina tiene su momento más álgido y se explota principalmente para hierro. Se explota primero a cielo abierto los minerales oxidados, huetita principalmente, que en profundidad pues son carbonatos de hierro. Entonces, cuando se pasa a la zona de oxidación, se entra a profundidad, se explotan esos carbonatos y se construyen pues hornos de calcinación para poder oxidar ese mineral. Bueno, después de 1922 hay un largo periodo donde parece que apenas hay actividad, seguramente habría algo de actividad, pero muy artesanal, lo que se llamaba en la zona los sacageneristas, se decía a estos mineros que iban rapiñando, ¿no?, lo que se habían dejado en las explotaciones más organizadas y reguladas, y no sería hasta 1961 cuando se vuelve a activar la minería en la zona, cuando don Francisco Peñalver Sánchez arrienda las concesiones de la mina rica a los que aparecían como titulares.
Se crea una empresa en 1962 que se llama la Pluriminería La Unión, o sea, La Unión es de La Unión en Murcia, centro minero por excelencia, que la explota hasta 1970, momento en que se cierra la mina de manera definitiva y no se vuelve a trabajar en ella. Los que andábamos luego hurgando en los años 90, pues, consecuencia de ello, el Freuncuesta en 1999 encuentra la gran geoda de Pulpí, y es el 1 de enero del 2000, o sea, con el inicio del año, cuando la familia Cuesta entra completamente dentro de ella. Luego contaré un poco cómo fue toda esta historia. Por último, el 5 de agosto de 2019 es cuando se inicia la explotación turística de la mina por parte del Ayuntamiento de Pulpí. Bueno, de todo esto pues hay documentación generalmente escrita, pero muy pocos planos, ¿no? Los planos más antiguos que encontramos son de 1966 y corresponde pues a la zona que después hemos podido trabajar y estudiar a buena parte de ella, ¿no? Vemos que hay unas concesiones con unos nombres muy curiosos, ¿eh? Uno es Quien tal pensara, ¿eh? Otro es Por si acaso, ¿no? Son nombres realmente muy llamativos. Bueno, realmente el yacimiento está comprendido entre estas dos concesiones, ¿no? Aunque luego hay más, también muy curiosa, Más vale, Quién sabe, o sea, son nombres realmente muy curiosos. Esta zona de Almería, bueno, y si tienen ocasión de ver algún plano del Cabo de Gata, ahí los hay ya tronchantes, ¿no?, de los nombres. Bueno, en esta también tenemos como un referente importante para la mina, es lo que se llama el Pozo Maestro, que este pozo seguramente se construyó al principio de todo, en aquella época de 1870, buscando la galena, porque está alejado de lo que son las explotaciones de hierro, realmente, ¿no? Lo que sí se construyó fue este socavón principal, que al principio debía explotar lo que era la zona de Quien tal pensara, y una vez cuando aquí seguramente llegaron al nivel freático y empezó a entrar agua, pues se trasladaron a Por si acaso, ¿no? Y aquí estuvieron trabajando. Aquí fue precisamente donde después la explotación de los sulfuros de plomo-plata en los años 60, que se me olvidó decir, aquí fue principalmente no el hierro, sino el plomo-plata lo que se explotó en los años 60, pues fue en este sector donde se trabajó, y este plano precisamente es de esa época. La mina en sí, y es lo que se puede reconocer hoy en día, pues es un socavón, que es lo que se llama la primera planta, está en el nivel -15, consideramos nivel 0 lo que es el Pozo Maestro, pues 15 metros por debajo este socavón, y es la planta primera, y luego hay otras 4 plantas más, hasta la quinta, que fue la explotación. El hierro seguramente llegó a lo que sería hasta segunda planta, y a partir de aquí también se explotó algo de plomo-plata en esto, pero todo esto ya es la explotación de los años 60, ¿no? La geoda está en un extremo del yacimiento, lo que se llama el Tajo Clemente, luego lo vamos a ver, que se comunica con un contrapozo que hay ahí. Bueno, estos son lo que vemos sobre el terreno, con la imagen, el socavón de entrada, esta es la zona de Quien tal pensara, y toda esta es la zona, estas son las explotaciones superficiales. Esto es lo que es explotación de hierro, porque esto que vemos aquí es de yesos sacaroides, y eso también es explotación de hierro de lo que es la mina. La mina, como digo, es esto, y la geoda, la vertical, está, bueno, creo que estaba señalada ahí en ese momento. Bueno, lo que se puede visitar hoy en día, y si van por allí, muy recomendable hacerlo, pues se entra por este socavón y se entra en la zona de Quien tal pensara, donde hay unas grandes cámaras que son accesibles. Esto está también habilitado hoy en día porque aquí hay muchos, vamos a decirle, grafitis, pintadas y arañazos y tal de los mineros de 1916, 1910. Es realmente una maravilla ver, después del paso de los años, algo tan que te mete tan de dentro con los mineros, ¿no? Y bueno, siguiendo por el socavón se llega a esta zona de aquí, donde se baja a lo que es el Tajo Clemente. Bueno, hay muchos más tajos, tampoco vamos a entrar en nombres, Y vamos a pasar a lo que es la geología del yacimiento, unas pinceladas sin entrar en mucho detalle. Bueno, esta es la geología que levantamos en detalle.
y vemos, pues es una dirección general del yacimiento aproximadamente noreste-suroeste, que es siguiendo precisamente esa banda de cizalla del Serravalense. Como se gira el par de fuerzas, daría un giro a derecha, decimos que es destral, ¿no? Entonces, bueno, vemos esta dirección general, pero dentro de los lentejones de rocas carbonatadas aparecen unas orientaciones norte-sur, ¿no? Y contactos entre estos, todo es por fallas, ¿no? Todas estas fallas, si comparásemos con los gráficos que mostré, son todas producidas en aquel momento y después reactivadas en el Torconense. Bueno, estas son el aspecto de las rocas carbonatadas que hay allí, y todo esto está entre filitas, ¿no? Estas rocas carbonatadas, nos voy a decir que son de edad triásica, o sea, tienen unos 270 millones de años, ¿eh? Y está envuelto, que es lo que rodea toda por la banda de cizalla, en unas filitas. Las filitas son unas, vamos a decir, pizarras plateadas, de aspecto plateado, ¿no? Todo ello es un material muy deleznable, ¿no? Dentro, sin embargo, aquí los materiales son más resistentes, con lo cual pues hay grandes cavidades mineras que se sostienen muy bien por la consistencia que tiene la roca. Bueno, dentro vemos un plano más en detalle de lo que es la zona de Por si acaso, y nos vamos a fijar en esta unidad naranja que le llamamos la dolomía ocre, y la entrada pues estaba justo en la pared de lo que es la pared de ese Tajo Clemente, ¿no? Bueno, la estructura general, como digo, es esta banda de cizalla del Serravalense, que la cruza una falla que seguramente en origen es también Serravalense, pero tiene una reactivación después mesiniense, ¿no? Esto viene a coincidir casi con lo que son las dos concesiones, la de Quintal Pensara y la de Por si acaso, ¿no? Es la geología casi la que condicionó seguramente esa distribución en superficie de los macizos de mineral, y por ello también, cuando se demarcaron las concesiones, pues esos afloramientos fueron dos concesiones diferentes. Bueno, la estructura interna de estas bandas, hemos visto esas franjas, son franjas como lentejones dentro, y también pliegues, como este es el que he mostrado antes y que es tan espectacular, y todo limitado por las cizallas con las filitas, ¿no? Estas sí son zonas de debilidad, y precisamente los mineros, ¿qué hacían? Cuando llegaban a las filitas, ¡pum!, rápidamente paraban, pues sabían que eso eran zonas de debilidad y que podían tener problemas de estabilidad en las explotaciones. Bueno, además de la dolomía ocre, como he señalado, hay unos lentejones de yesos triásicos, como digo, de hace unos 270 millones de años, ¿no? Y voy a destacar la dolomía ocre, una gran fractura que sirve de contacto de techo, o sea, esto está un poco inclinado en este sentido, pues este contacto, que es esta que ven aquí, porque esta estructura tiene muchísima celestina y muchísimo yeso, y además, además relacionada a la gran geoda, el resto de geodas grandes que se ven están en esa falla también. O sea, es sin duda una falla que en un momento dado ha tenido apertura, extensión, y por ahí se ha metido todo lo que es el yeso y ha cristalizado el yeso selenítico. Bueno, en cuanto a la metalogía del yacimiento, pues un yacimiento, no vamos a decir estratiforme, sino estratoligado. O sea, está ligado a unos estratos determinados, y son como cuerpos que los hay tanto concordantes, o sea, son estratos, casi, vamos a decir, son paralelos a la estratificación, como este que vemos aquí vemos los estratos, y este es un cuerpo de mineral de hierro explotado, ¿no? Pero también estos serían concordantes, ¿no?, con la estratificación, pero también los hay discordantes, como estas masas aquí que vemos cómo se está superponiendo a lo que es la estratificación. Vemos que hay una fracturita aquí, y vemos cómo es independiente la fractura de lo que es el reemplazamiento, aunque hay más hacia un lado que hacia otro, lo que nos da pie a pensar que estas fracturas ya están y que son las que canalizan los fluidos que generan la mineralización, ¿no? La mineralización de hierro es sobre todo de reemplazamiento, o sea, tenemos la caliza que está dolomitizada, o sea, está transformada a un carbonato de calcio y magnesio,
y en un momento dado, seguramente a favor de fracturación, pues entra además hierro, y entonces se generan carbonatos de hierro. Aquí el principal mineral es la ankerita, carbonato de hierro, magnesio y calcio. Ahí llega a haber algo de siderita, o sea, casi lo que es carbonato de hierro, pero la mayoría es ankerita. Bueno, luego hay cuerpos discordantes, que son sobre todo rellenos filonianos, con celestina, barita, sulfuros. Hay otros cuerpos de reemplazamiento que llamamos paraconcordantes, o sea, porque parece que son concordantes, pero realmente no lo son, que son de celestina, sobre todo, y otros reemplazamientos sobre la roca dolomitizada que genera como una especie de autobrecha, vamos a decir, vemos los bloques, y todo rodeado de una matriz muy deleznable y llena de sulfuros de tamaño muy pequeñito, pero muy ricos en plata. Precisamente estas eran las zonas que explotaron y que se explotó en el Tajo Clemente, donde estaba la geoda. Bueno, y por último, tenemos las geodas y rellenos de yeso selenítico, que las hay discordantes, son casi todas discordantes, o vamos a decir paraconcordantes, ¿no? Tenemos, pues, vetas, lo que es una veta auténtica, con el hastial, con la celestina fibrosa y el relleno central del yeso selenítico. Y luego hay, pues, cavidades también. Esta, por ejemplo, está relacionada con esa falla que les he comentado. En cuanto a la mineralización, pues tenemos la mineralización de hierro, es esencialmente ese carbonato de hierro, calcio y magnesio, la ankerita, y cuando está oxidada en superficie se transforma en goetita, esencialmente, que es lo que comenzó explotándose en la mina. Esto forma unas texturas muy características, muy llamativas, que se llaman ritmitas, porque son como rítmicas, ¿no? Son una banda de carbonato de hierro, una zona que esto solamente en principio es calcita, que desaparece, carbonato de hierro, calcita, y hoy aparecen rellenas de barita, celestina y también la selenita. Bueno, en relación con esta mineralización hay también sulfuros de plomo, sobre todo galena y burnonita, o sea, una sulfosal de plomo y plata, plata-cobre. En los discordantes tenemos, hemos visto que había barita y celestina, pero tenemos unos que predomina barita y otros que predomina celestina. Cuando predomina barita, curiosamente suele haber también mucha burnonita, llega a haber cristales bastante grandes, como este que vemos aquí. También hay lo que son pequeñas fracturitas casi formadas en su totalidad por sulfuros, como este que vemos aquí, con galena y burnonita sobre todo. La burnonita, hay además otras sulfosales, se han citado también sensellita y bueno, otros minerales de ese estilo, raros, ¿no? Pero que aquí aparecen en Pulpí. En las que son de predominio de celestina, encontramos celestina desde simplemente cristalizada sobre barita, encontramos celestina, crecimientos epitaxiales sobre la varita, y nos encontramos también reemplazamientos importantes de celestina sobre la varita. Y esto es muy curioso porque se nos forma este pequeño halo es como un hilo, pero que lo vemos en todas las estructuras de la mina. Es increíble, o sea, es un proceso que se ve que es generalizado en todo el yacimiento. Y vemos que es que la varita, pues seguramente era hasta aquí, pero la celestina, cuando empezó a formarse, primero empezó formándose así, epitaxial sobre la varita, y terminó comiéndosela. Y justamente en este momento se precipitan sulfuros, que en este caso son predominantemente esfalerita y marcasita. O sea, este es un episodio claramente posterior de mineralización. En esos cuerpos de reemplazamiento que he dicho así de aspecto más terroso, ahí a simple vista casi no se ve nada. Lo que hemos podido determinar ha sido por difracción de rayos X. Y hay dolomita, calcita, moscovita fengita, cuarzo, galena, yeso, celestina y pirita. Curiosamente, en esto la galena es argentífera, pero hay muy pocas sulfosales, ¿eh? A diferencia de lo que veíamos con la varita, que es donde están, pues sobre todo la burnonita. Bueno, y en cuanto al yeso, lo encontramos en varios contextos, ¿no? Los cristales de esto. El primer contexto son grietas y fracturas tensionales de luzamiento tendido, o sea, en estructuras que tienen poca inclinación. Como hemos estado viendo, hasta ahora casi todas las estructuras tenían mucha inclinación, pero aparecen
que se ve claramente son tardías porque cortan a todo, unas fracturas muy tendidas. Pues estas solo tienen yeso. Yeso o goetita, que se ve que es de circulación desde superficie, que son estructuras abiertas, percola y mete los óxidos de hierro y por eso hay algo de goetita. Pero como mineralización primaria, vamos a decir, solo hay la celestina. Perdón, el yeso selenítico. Y también hay pequeñas fracturitas rellenas solo de yeso, en este caso suele ser fibroso, que te habla de un momento de tectonismo, ¿no? De cuando se forma, ¿no? Un segundo contexto, que es quizás el más abundante, pues son estas fracturas que he mostrado ya con salvandas de celestina y en el centro el yeso selenítico, que muchas veces no rellena completamente y genera geodas grandes, a veces con cristales bien formados como estos que vemos aquí, ¿no? Y luego vamos a decir el tercer contexto, rellenos de oquedades producidas por disolución. O sea, además de todo esto que hasta ahora hemos visto que todo era tectónica, podemos decir, bueno, pues también hay como cavidades, que esta está solo en la dolomía ocre, que se rellenan de yeso selenítico, ¿no? Y el mayor exponente pues es la gran geoda. Bueno, esto nos permite establecer pues una secuencia paragenética, donde empezaremos con una mineralización esencialmente de hierro, luego viene una esencialmente de bario, luego una esencialmente de estroncio y una esencialmente de calcio. Aquí tenemos sulfuros y todo esto ya son sulfatos. Y por último, bueno, la fase supergénica, cuando el yacimiento queda expuesto a las condiciones medioambientales, pues se oxidan los carbonatos y genera los óxidos de hierro. Esto empezamos seguramente en el serravaliense, justo después del cizallamiento sería cuando se forma la mineralización de hierro y va progresando en el tiempo hasta en el mesiniense y el actual, ¿no? El Pleistoceno y el actual, ¿no? Y además vamos desde unas condiciones de mayor temperatura a unas condiciones, vamos viendo cada vez, de menor temperatura, ¿no? Vamos viendo que son distintas etapas con distintas mineralizaciones, formado en distintos momentos, en una secuencia de momentos y en distintas condiciones, pero todo va marcando como un decrecimiento de la actividad hidrotermal, ¿no? Muy bien, ¿cómo se habría formado la gran geoda? Pues dentro de todo este contexto que hemos hablado, pues tenemos una fuente clara de sulfato, de calcio, de yeso, ¿no? Esos yesos microcristalinos sacaroides que he comentado, del Triásico, de hace 370 millones de años, pues ahí tenemos una fuente posible, ¿no? Además, estos yesos, bueno, se ve que se han transformado en anhidrita y después han vuelto a transformarse en yeso, ¿no? De hecho, quedan relictos, en algún caso, de anhidrita. La anhidrita, ya saben, es el sulfato cálcico solo, o sea, sin hidratarse, mientras que el yeso, pues es el sulfato cálcico con 2 moléculas de agua, es el sulfato cálcico hidratado, ¿no? Por eso se llama anhidrita, porque no tiene agua. Bueno, lo que vemos es que uno de los grandes lentejones, estos de yeso sacaroide, en parte fue disuelto también. Encontramos en toda esta parte de por si acaso, desde lo que es un pozo que hay, un contrapozo que comunica todas las plantas de la mina, la parte alta, justamente el emboquillo de ese contrapozo, está en lo que fue una gran cavidad de disolución, ¿eh? Esa gran cavidad de disolución debió ser un momento tan grande que colapsó, ¿no? Y se rellenó de todo este material que vemos aquí, que este material es filitas, hay de todo, ¿no? Encontramos pues desde trozos del propio yeso sacaroide englobado en la masa, trozos de mineralización, fíjense este trozo de dolomía rodeado totalmente de celestina, trozos de siderita, o sea, esto en un momento dado, la cavidad que se hizo por disolución era tan grande que colapsó y arrastró pues trozos de yacimiento, de todo, ¿no? Y debió quedar algún trozo, algún cachito sin terminar de rellenarse, que justamente eso aparece relleno de yeso selenítico también, ¿sí? Yeso selenítico igual que el de la geoda. Bueno, con lo cual, pues tenemos, digamos, una fuente importante de sulfato cálcico de donde puede venir todo ese yeso que después tengo cristalizado en forma de yeso selenita, ¿no? ¿Dónde está la geoda? Como hemos dicho, está en esa dolomía ocre.
Y justamente arranca de donde esa gran fractura que he comentado que está lleno de celestina, ¿no? Y de hecho, cuando uno entra en la geoda, se da cuenta que el lado izquierdo, el que está justo donde esa gran fractura con celestina, encuentra la celestina, ahí está, y los yesos cristalizados sobre la celestina. Sin embargo, en la pared derecha no hay celestina. O sea, esto nos da pie a pensar claramente que seguramente hay una primera geodización, vamos a decir, un primer hueco donde se forma la celestina en relación con esa fractura, y que después hay un proceso, aquí seguramente porque en el pico donde hemos visto que estamos ya al final de todo lo que es la estructura, hay disolución de la dolomía y se genera un gran hueco y se va rellenando con el yeso selenítico. Por eso seguramente en la mina es único. O sea, mucha gente que visita la mina pregunta, bueno, ¿habrá más geodas? Bueno, pues sí, puede que haya algunas grandes en esa zona de fractura, pero difícilmente va a haber otra como esta, porque que se abra ese hueco seguramente es solo hay por las condiciones tan peculiares que se dieron. Bueno, cuando nosotros analizamos isótopos podemos ver, entre otras cosas, la relación de origen que puede haber, de dónde viene ese azufre que forma ese sulfato, y con el oxígeno, el sulfato, de dónde puede venir, ¿no? Entonces, con las composiciones que se conocen a nivel global, sabemos que los yesos triásicos de las béticas caerían en este campo del gráfico, mientras que los yesos terciarios, los que son ya serrabalienses, mesinienses, etcétera, mesinienses, estamos muy cerca de Sorbas, que también ustedes habrán oído hablar del karst en yeso de Sorbas, ¿no? Esos son yesos mesinienses. Bueno, la sorpresa no la llevamos cuando nosotros estábamos convencidos que todo esto vendría de esos yesos triásicos. Pues no, precisamente los yesos sacaroides efectivamente son estos azules de aquí, pues sí, esos son claramente triásicos, pero casi todos los demás es una mezcla del sulfato de origen triásico con el sulfato de origen terciario, y de hecho estos rojos que son los de las selenitas, los rellenos de las geodas, es aquí donde salen. O sea, sí, hubo fuentes seguramente del Triásico, pero también seguramente durante un tiempo aquello estuvo inundado por el mar, seguramente en el Mesiniense, y también aportó sulfato cálcico al yacimiento, ¿no? Y por eso al final lo que tenemos pues es una mezcla de los dos. Bueno, por estudio de inclusiones fluidas, las inclusiones fluidas, cuando se forma un cristal, en el crecimiento muchas veces atrapa pequeñas inclusiones con el fluido precisamente que está formando ese cristal, ¿no? Entonces, de ese estudio, nosotros hemos deducido que la formación de esta geoda está en torno a los 20 grados centígrados. Es una temperatura ya muy baja, casi es una temperatura ambiente, ¿no? O sea, me está hablando ya de unas condiciones pues casi ambientales, ¿no? O sea, estamos en lo que es el final de un proceso hidrotermal o lo que sea, y bueno, es realmente ya muy baja temperatura. Esto nos chocó muchísimo porque con el estudio que teníamos previo de NAICA está en torno a los 57-58 grados. Además es un sistema hidrotermal activo actualmente. Precisamente trabajar en la mina de NAICA es un suplicio, porque uno está trabajando a 40 grados y saturado de humedad, parece en muchas zonas de la mina un baño turco. De hecho, en el equipamiento de seguridad que trabaja uno en la mina lleva un tanque de 5 litros de electrolito porque te deshidratas, ¿no? Es una mina realmente muy complicada de trabajar. Bueno, esas condiciones, además, allí había también anhidrita. Vemos que las curvas de solubilidad de anhidrita y del yeso en ese rango se cruzan y precisamente lo que pasa, se solubiliza la anhidrita, se satura y cristaliza en forma de yeso, y por eso se forman esos gigantescos cristales de yeso. En el caso de Pulpín, sin embargo, estamos aquí, a 20 grados, luego eso no puede ser el mismo sistema de formación que ocurre en NAICA, ¿no? Aquí tiene que ser otro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues la curva de solubilidad del yeso es esta.
O sea, a partir de 20 grados va bajando ligeramente la temperatura. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que tenemos una salmuera que está circulando por todos esos espacios abiertos que nos queda de tectónica y también esos huecos de disolución que ha habido, y por ahí circula un fluido casi en el punto de saturación o saturado. Entonces, estas pequeñas variaciones de temperatura que debe haber, que de hecho las observamos, fíjense que tenemos 20 grados como el intervalo más importante, pero en 15 grados tenemos también muchos datos. Pues este cambio, este ligerísimo cambio, sobresatura y hace cristalizar al yeso. ¿Qué ocurre? Que esto debe ser algo rítmico y seguramente en relación con los cambios estacionales. O sea, ya el yacimiento tiene que estar aflorando, ¿no?, cuando esto está ocurriendo. Y lo que es en verano, que alcanzamos más temperatura, se desplaza hacia acá. Entonces estamos por debajo justo de ese punto de sobresaturación. Cuando llega el invierno, se desplaza hacia acá, nos vamos a temperaturas más bajas, entonces ya se sobresatura y cristaliza. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Pues que se forman muchos cristalitos pequeños, ¿no? Cuando hay una sobresaturación repentina, lo que se forman son muchos cristales pequeños, pero nosotros tenemos aquí unos cristales muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, previamente cuando se forman muchos cristales, si uno deja esa solución estable, con el tiempo se van reorganizando los cristales y van creciendo. O sea, de muchos pequeñitos se van juntando y se van haciendo grandes, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues que necesitamos tener unas condiciones de estabilidad físico-químicas aquí, estables durante muchísimo tiempo. Por eso, bueno, como ocurre en EICA, estas cosas solo pasan en sitios muy concretos del planeta, no puede ocurrir en cualquier lado, ¿no? Concretamente, aquí en Pulpí intentamos hacer dataciones y fue imposible datar en principio los yesos, porque son tan puros que no había manera de conseguir un dato. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una datación, digamos, indirecta. Encontramos estos carbonatos, que son del tipo espelotemas, los que se forman en cueva, sobre cristales de yeso. Entonces, estos sí los conseguimos datar. ¿Qué quiere decir? Pues que estos son más modernos que el yeso. O sea, el yeso tiene que ser más antiguos que esa edad, y esos tenían 60.000 años. O sea, el yeso tiene que ser más antiguo de 60.000. Y ahora, ¿cuándo empezaría a cristalizar? Bueno, el criterio que tenemos pues son precisamente esas fracturas que he comentado de baja inclinación, que se forman cuando se produce la elevación de la Sierra del Aquilón. Estos movimientos tectónicos en vertical generan estas fracturas, vamos a decir, tendidas, y son justamente las que solo tienen yeso. Con lo cual, ¿cuándo se forman estas fracturas? En el Pleistoceno, 2 millones de años. Con lo cual, la geoda tiene que haberse formado entre 2 millones de años y 60.000. Bueno, afortunadamente, un equipo de investigación de la Universidad de Almería, en el 22, encabezado por Gázquez en la publicación, encontraron pequeñas partículas en el comienzo en la base de algunos cristalitos de la geoda, y lo pudieron datar en 164.000 años. Con lo cual, bueno, tenemos ya una edad mucho más precisa, ¿no? O sea, la geoda tiene que haberse formado entre aproximadamente unos 170.000, vamos a decir, años, y 60.000. O sea, tenemos ahí como un espacio de tiempo de 110.000 años donde se ha formado la geoda. Realmente es difícil imaginar 110.000 años, o 100.000 años, o sea, en números redondos, donde las condiciones físico-químicas han sido estables. Realmente de ahí su peculiaridad, y que no haya otras, ¿no? Bueno, solo las de Naica y en el Teniente, en Chile, que son las 3 únicos sitios del mundo donde hay estos cristales gigantes, ¿no? Bueno, hay otro más en Cuenca, pero ahí no llegan a ser cristales idiomorfos, ¿no? Son cristales gigantes, pero están totalmente envueltos por matriz de yeso. Bueno, pues esto es lo que es la geoda. Y para acabar, pues quisiera contar un poco cómo fue aquel hallazgo. Y como he dicho al principio, pues se debió a un carácter inquieto de Frencuesta, que aparece ahí en la imagen, con 25 años menos, todo hay que decirlo, que nosotros pues íbamos para acá, estábamos trabajando en un sitio y él estaba siempre mirando cosas, y le llamó la atención ahí en el Tajo Clemente una pared que se veía
mucho yeso selenítico, una gran masa de yeso cristalizado. Y se veía algo de hueco, porque entonces había unas placas que no dejaban ver lo que era la continuidad de la geoda. Entonces avisó de que se había encontrado aquello, y justamente el último día de ese puente, pues su padre fue, mientras yo andaba por ahí otro sitio recogiendo, fue a ver aquello y vino y me dijo: vente a ver la geoda que he encontrado de Efrén, que es enorme. Dice, y tráete la máquina de fotos, porque yo no me la he traído. Y entonces fui yo con mi máquina de fotos, y esta fue la primera fotografía que se hizo de la geoda. Bueno, esto, como digo, era la zona que daba a la pared. Bueno, estaban por allí los demás también, rápido acudieron los otros miembros del equipo. Ese día no estaba Efrén, hay que decirlo, ni su hermano Adrián, no estaba ninguno de los dos, pero Gonzalo, que entonces estaba en forma, finito, chiquitín, pues le upamos y dijo, pues esto parece que continúa hacia la izquierda, y se metió para adentro hasta ese punto donde ya unos cristales impedían el paso a la gran cavidad que había dentro, ¿no? Pero él dice, esto es muy grande, esto sigue para adentro. Entonces, bueno, ahí quedó, ya nos teníamos que volver, cada uno a nuestro trabajo, pero ahí quedó el tema, claro, pendiente de poder entrar hasta dentro, y como digo, fue el 1 de enero del 2000, cuando la familia Cuesta, el padre y los dos hijos, pudieron entrar por primera vez dentro del todo. Ahí está Efrén, que ya se había colado aunque todavía había cristales ahí por medio, él ya se había colado para adentro, y ya tiene esta foto ya dentro de ella. Y aquí ya los tres que entraron por primera vez adentro de la cavidad, y bueno, encontraron pues algo realmente fantástico, ¿no? Y que a todos nos alegró mucho. Pero como digo, nuestro pecado fue el no darnos cuenta de la importancia de aquel gran descubrimiento, ya lo he dicho mal, de aquel gran hallazgo. Bueno, desde que salió a prensa y hubo mucho revuelo y todo esto, el Ayuntamiento de Pulpí se dio cuenta que podía tener un gran aliciente turístico para la zona, empezó a colaborar con equipos de investigación, y gracias a un enormísimo trabajo de una empresa afincada en Santa Marta, en Badajoz, hicieron una preparación para hacer visitable la mina fantástica, que yo recomiendo de verdad, que merece la pena verlo, porque además nosotros siempre pensamos que nunca se podría ver la geoda salvo que la rompieras. ¿Por qué? Porque como era un hueco, como han visto ustedes, que entrabas hacia adentro y luego tenías que meterte hacia la izquierda, para que se pudiera ver, habría que haber roto toda la pared de la izquierda, ¿no? Y si no, era imposible, o sea, ahí no podían meter gente. Bueno, ellos imaginaron una solución fenomenal, que era en ese primer hueco prepararlo para que la gente se pueda tumbar, te tumbas, te dicen, mira a la izquierda, mira, enciende la luz, ¡bum!, y se ve toda la geoda maravillosa. O sea, es una solución realmente fantástica, y lo que nosotros pensábamos que era imposible, pues lo hicieron posible. Bueno, esta es como pueden ver, la zona esa que he comentado, donde hay las pintadas de los mineros de 1900, a principios del siglo XX, que es muy atractiva, porque además no solamente han hecho visitable lo que es la geoda, digamos, que es el principal aliciente de la visita que se hace, sino han puesto también en valor la mina, ¿no? Pues la mina realmente, no solo por la geología les he mostrado, sino también por historia, por todo lo que se ve, es fantástica. Entonces han conseguido realmente, a mí me parece la gestión que ha hecho el Ayuntamiento de Pulpí impecable, sobresaliente. Pocas veces desde las administraciones públicas se consiguen unos resultados tan realmente positivos. Y que bueno, pues yo recomiendo que se visite. Nosotros pues hemos mantenido ya mucha relación con el Ayuntamiento de Pulpí. Agradecemos infinito la invitación para celebrar en Santa Bárbara pues el 25 aniversario de aquel hallazgo. Y ahí estamos, pues los 6 que estábamos en aquel puente, y que tuvimos la fortuna pues de dar con aquello. Y bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado.
Gracias.